La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el maestro Yair Galván Herrera nos habló de su tema, lo que no aprendí en la universidad. Voy a tratar de ser muy rápido. Pedí que no leyera mi currículum. En realidad nunca lo aprecié cuando yo escuchaba presentaciones, y sobre todo porque mi presentación es exactamente eso, contarles lo que yo he sido. Entonces, gracias por la invitación a este encuentro. Tuve el placer de estar en la FADU del 2005 al 2010, y a través de esta pequeña presentación, que es más que nada una serie de ideas y de puntos de vista, les quiero contar un poquito de quién soy, qué he hecho desde que me gradué y qué me mueve a seguir haciendo lo que hago, que es diseño arquitectónico. Son pequeñas lecciones que he aprendido en mis pocos años de experiencia como arquitecto y quiero compartirlas con ustedes. Pueden estar de acuerdo o no, pueden encontrarlas polémicas o divertidas, pero es simplemente mi opinión. El nombre de la presentación, lo que no aprendí en la universidad, que suena un poco ridículo, tiene como inspiración el libro 101 cosas que aprendí en la Escuela de Arquitectura de Matthew Frederick. Es un pequeño libro muy sencillo de leer, muy bonito, se lo recomiendo, y si saben buscar en internet seguramente lo podrán encontrar en PDF. Entonces, por cuestiones de tiempo, va a ser muy rápido, no me voy a detener mucho en cada punto. Así que a veces les podrá parecer incoherente cuando salte de una página a otra, pero el orden de los factores no altera el producto. ¿Es difícil estudiar arquitectura? No lo es. Siempre bromeamos, decimos que para estudiar arquitectura hay que ser un poquito masoquistas. Nos quejamos todo el tiempo de las desveladas, las entregas, de la cantidad de trabajo que tenemos. Tenemos que sobrevivir a base de hot dogs del Oxxo. Incluso nos inventamos en la cabeza y competimos contra la Facultad de Medicina, la de Derecho, la de Ingeniería, para ver qué carrera más pesada y en cuál se duerme menos. Pero la realidad es que la universidad es la parte más divertida y es probablemente la última ocasión que vamos a tener para poder plasmar las ideas más disparatadas que tengamos sin consecuencias. Nadie te va a correr, no se te va a caer el edificio, ni te van a demandar por no asegurar a los albañiles. Es el momento y el lugar justo para experimentar y ser creativo. Y si bien la carrera sienta las bases de nuestra formación como arquitecto, no hay plan de estudios en el mundo, aunque dure 10 años, que sea capaz de abarcar todas las posibilidades de nuestra futura vida profesional. Entonces, la universidad es en realidad un ejercicio. Por ejemplo, cuando llamamos taller de diseño, el taller de diseño tiene que ser visto como una metodología de cómo afrontar y cómo desarrollar cualquier proyecto, más allá del programa arquitectónico en específico, sea una casa, un hotel, un aeropuerto, un museo. Lo importante es el proceso, es la metodología. Y ese es el conocimiento general, pero también genérico, que nos deja la universidad, ¿no? Entonces no vale la pena estresarse. Al final de cuentas, terminar la carrera es solo el comienzo. Véanlo como un calentamiento, porque lo bueno viene después. Respecto al promedio, yo creo que el promedio sí es importante, pero es importante siempre y cuando sea un reflejo de qué también hemos logrado asimilar el contenido de un plan de estudios o los conocimientos de los profesores, que muchas veces tienen 20, 30 años de experiencia, y no simplemente obtener la cifra más alta para después ir y presumirlo. Generalmente hay una relación entre un buen promedio y el hecho de asimilar el contenido de las materias, pero no siempre es un hecho. Y más importante que eso es que muchas veces las relaciones profesionales y de amistad que hacemos durante la carrera y que duran por el resto de nuestra vida son más importantes que el promedio mismo. Entonces, nada, me gradué en 2010 y después de 5, 6, 10 años, cada quien se gradúa en el tiempo que puede, ¿no? Terminas la carrera y es normal que te vengan a la cabeza las dudas existenciales. ¿Qué hago?
me tomo unos meses de descanso o busco trabajo inmediatamente. Me quedo en Tampico, me regreso a mi pueblo, pruebo fortuna en una ciudad más grande, sigo estudiando, eh, hago completamente otra cosa, me abro un puesto de comida, me caso, porque no todo es escuela y trabajo, ¿no? Cada quien tiene sus prioridades. En mi caso, desde que iba en cuarto año, junto con otros compañeros de la carrera, abrimos una pequeña oficina de arquitectura. No sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, pero queríamos, ¿cómo se puede decir? Queríamos saborear las mieles del triunfo, queríamos convertirnos en Archistars. Éramos 10 colegas y naturalmente el estudio solo se podía llamar 10 arquitectos y hacíamos un poco de todo, hacíamos cursos de AutoCAD, de 3D Studio Max, renderings, maquetas, proyectos. Éramos alumnos y le dábamos clases a otros alumnos de 1 o 2 años menor que nosotros. Eh, Ganábamos poquísimo dinero, ganábamos lo necesario para pagar la renta, la luz, pero era muy divertido, muy propedéutico porque aprendimos a cómo lidiar con el estrés, cómo lidiar un poco con lo que era la dificultad de no encontrar trabajo, ¿no? La oficina duró 1 año y medio y poco después de graduarnos la cerramos, la disolvimos porque cada quien tenía sus propias metas que perseguir. Eh, Han pasado más de 10 años de eso y yo creo que no obstante fue la experiencia menos exitosa que tuve en mi vida profesional, es sin duda una de las más satisfactorias. Pero entre mis metas siempre estuvo estudiar fuera de México, ¿no? Y gran parte de mi desempeño académico, y en ese aspecto mi promedio sí fue importante, entonces gran parte de mi desempeño académico y de las decisiones que tomé fueron basadas en ese objetivo. Yo me gradué en el 2010 y pese a que me considero un buen alumno, creo que tuve oportunidad de haberme ido a una ciudad grande a probar suerte en otro despacho, pero decidí quedarme en Tampico porque iba a pedir cartas de recomendación, pedía constancias, quería estar cerca de la universidad, ¿no? Entonces, en el 2012 me vine a estudiar al Politécnico de Milán, becado por el CONACYT, eh, a hacer mi posgrado. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿es realmente necesario hacer un posgrado? Y obviamente depende mucho del ámbito donde nos queremos desarrollar. Viendo las cosas en retrospectiva, les puedo decir que un posgrado en sí, como un simple título académico, no garantiza que tú tengas una mejor preparación y no garantiza que vas a tener un mejor puesto de trabajo. Entonces, para mí fue el contexto de estudiar un máster en Italia, en Milán, lo que le dio un giro a mi vida, porque tuve la oportunidad y la necesidad de enfrentarme con otra realidad. Tuve que estudiarlo en inglés y tuve que aprender otro idioma que no conocía, que era el italiano. Tuve que integrarme en una nueva cultura que no obstante sea similar a la mexicana, porque somos latinos, es otra cosa. Eh, y tuve que interactuar con personas de todo el mundo, turcos, chinos, rusos, italianos, peruanos, más mexicanos que venían de otras universidades. Eh, Aquí fue muy chido, permítanme la palabra, estar becado, porque estar becado me permitió disfrutar mis estudios, porque pude viajar y conocer Europa. Viajar y observar de cerca los edificios que solo veía en los libros, me hicieron un mejor arquitecto que simplemente por tener un título de un máster, ¿no? Entonces, sí, para mí no fue tan importante el máster en sí como los efectos colaterales. Y aquí les presumo un poco a través de un par de fotos, ¿no? Yo llevo 9 años viviendo en Italia. He vivido 6 años en Milán, que fueron interrumpidos por 3 años viviendo en Venecia del 2015 al 2018, ciudad que considero la más bonita en el mundo. He podido visitar monumentos emblemáticos de la historia de la arquitectura que leemos, de los cuales estudiamos en los libros, como el Coliseo Romano, la Catedral de Colonia en Alemania, que es el edificio, la iglesia gótica más alta del mundo. He visitado varias veces Florencia, conocida como la cuna del Renacimiento. Y también durante mis viajes he visitado edificios contemporáneos y modernos que no son necesariamente famosos, que no veremos en una clase de historia de la arquitectura, pero no por eso son de menor calidad. Vemos la unidad de habitación de Marsella,
de Le Corbusier, el nuevo domo del Parlamento alemán en Berlín, después de haber sido bombardeado, se hizo un proyecto por Norman Foster, y a la derecha un balneario a las afueras de Copenhague por un estudio que se llama White Architecture. Entonces, en el 2015 me gradué del Politécnico y a mis 28 años me tuve que hacer la pregunta que me hice 5 años antes, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Me regreso a México o me quedo por acá? Era una decisión importante, que fue, honestamente fue una decisión fácil para mí, pero no fue para nada tomada a la ligera. Tuve que ponderar las diferentes opciones que iba a pasar, ¿no? Volver a México significaba empezar desde cero, buscar trabajo en una grande ciudad, como puede ser Ciudad de México, Monterrey, y claramente sabía que haber estudiado en el extranjero me daba una ventaja, ¿no? Y aquí no se trata, muchas veces se dice que en México somos malinchistas, pero en este caso se trata simplemente que creo que eres un perfil más atractivo cuando tienes experiencia fuera del país, porque has pasado por otras dificultades y has estado expuesto a una realidad diferente. Por otro lado, no existían las condiciones para empezar a trabajar por mi cuenta. No me sentía y todavía no me siento suficientemente preparado para abrir mi propio despacho. Entonces, y en tercer lugar, yo era consciente que si me quedaba aquí en Italia o en Europa, también era empezar desde cero, con la dificultad añadida, que yo no tenía la menor idea de lo que significaba trabajar como arquitecto en Italia, ¿no? Ya tenía poca idea en México porque trabajé poco más de un año y haciendo cualquier tipo de trabajo. Yo no sabía cómo era la estructura de un estudio de arquitectura en Italia. Eh, entonces, encontrar trabajo fue increíblemente difícil. La arquitectura es una carrera muy popular, es un mercado muy saturado y hay una competencia altísima, y como extranjero inevitablemente estás en desventaja respecto a los arquitectos locales, ¿no? Porque hay muchas cosas que un currículum no te puede explicar. O sea, no puedes saber el nivel de adaptación a un país, la facilidad o la dificultad para aprender o para hablar el italiano, tu estatus migratorio, ¿no? Es un obstáculo extra que hay que superar. O sea, imagínate que tú le mandas el currículum, te llega el currículum de un mexicano y no tienes idea de qué problemáticas puede traer más allá de lo que puedes leer en el currículum. Problemáticas me refiero para la empresa, ¿no? Pues si es difícil contratarlos y muchas veces estás quitando el trabajo en italiano por dárselo a un mexicano. Es difícil, tienes que demostrar que tienes algo extra respecto a los demás arquitectos locales. Entonces, no estoy exagerando, tuve que mandar más de 200 currículums de despachos de Italia y toda Europa hasta encontrar el lugar adecuado. Pero llámese Italia, México, China, el común denominador a la hora de buscar trabajo como arquitecto, sobre todo recién graduado, en tus primeros años de trabajo es el portafolio, ¿no? Porque si bien el currículum me dice si vienes de una universidad de prestigio, si ya tienes experiencia previa en el campo laboral, si dominas un idioma o todos los programas, en realidad es el portafolio quien me muestra tu calibre como diseñador y como comunicador de tus ideas y de tus conceptos, ¿no? Yo soy un ferviente creyente que el portafolio, un buen portafolio es el arma más poderosa que un joven arquitecto puede tener. Y no es una simple antología, no es un simple álbum de trabajos de la universidad. Es realmente el aparador donde tú muestras lo mejor de lo mejor. Y como tal, requiere tiempo y dedicación. Entonces, rápidamente les muestro el portafolio del 2011, que fue parte de mi aplicación para entrar al Politécnico de Milán. Y era efectivamente solo un grupo de proyectos vaciados dentro de un PDF, tratando de darle una gráfica similar entre ellos, pero no resaltaba particularmente en ninguna de mis habilidades, ¿no? Es lo mejor que pude hacer con el tiempo y las herramientas que tenía a mi disposición. No sabía usar los programas que se usan ahora, no tenía claras
mis referencias, otros arquitectos, otros portafolios, láminas de concursos. Entonces, es lo que logré hacer. Y este es el portafolio más reciente que usé en el 2018 cuando estaba buscando trabajo. Obviamente verán que no es llamativo ni colorido como el anterior, pero hay una diferencia fundamental aquí, que es que este portafolio sigue una narrativa a través de diagramitas, axonometrías, renderings, dibujos, todo lo que vean ustedes aquí adentro. Cuenta mi evolución como arquitecto y muestra una variedad de conocimientos y habilidades adquiridas con los años, ¿no? Es importante mencionar cuál es el rol que tú tuviste dentro de cada proyecto, porque es impensable que una sola persona pueda desarrollar un proyecto de tal magnitud. Siempre se trabaja en equipo. Me tomó alrededor de 6 meses completarlo y aquí sí eché toda la carne al asador. Todo lo que sabía usar lo usé y lo mostré. Mis proyectos son principalmente desarrollados con Revit y renderizados con 3D Studio Max y Photoshop. Los diagramas y los esquemas fueron una mezcla de dibujo a mano, Illustrator, y el documento fue ensamblado completamente en InDesign. Entonces, en marzo del 2015, un mes antes que me graduara del Politécnico, mientras hacía la tesis, fui contactado por un arquitecto de la Arabia Saudita que estaba interesado en abrir una oficina en Italia, que lo ayudara a elevar la calidad de sus proyectos en el Medio Oriente, ¿no? Él quería darle un toque más occidental, ¿no? Es Atam Partners, porque el arquitecto se llama Abdul Mohsin Al Tayab, y tenía sus socios, era un estudio grande. Me mudé a Venecia, donde viví por 3 años mientras trabajaba en ATA, y junto a otros 3 colegas abrimos la oficina que sería la sucursal italiana. Eventualmente en Venecia llegamos a ser 8 personas. En Lisboa, Portugal, había un equipo de 40 arquitectos, y en Riad, que es la capital de la Arabia Saudita, había un equipo de entre 15 o 20 arquitectos e ingenieros. Y éramos el equipo de diseño conceptual o de anteproyectos, lo podemos llamar así, de edificios principalmente en Arabia Saudita. Hacíamos, entre otras cosas, principalmente hacíamos showrooms, centros comerciales cerrados al aire libre, torres de oficinas. Y por cómo estaba, el trabajo era caracterizado por esta posibilidad de experimentar los aspectos compositivos en planta, ¿no? De volumetrías, materiales de fachada. Durante este periodo en Venecia, aprobé mi examen de habilitación profesional como arquitecto. Entonces yo soy habilitado en México, tengo mi cédula profesional, y en Italia. Y también estudié un máster en BIM Management, porque era una tendencia que están dando fuerte todavía, y creo que va a seguir en los próximos años. Si no es que ya está en México, será vigente en los próximos años. Entonces estudié mi máster mientras trabajaba en ATA. Y de mi experiencia en ATA, me quedo con una lección muy importante que el jefe nos hacía siempre presente, ¿no? Muchas veces nosotros no entendíamos la necesidad por ejemplo, de poner este tipo de materiales, este tipo de fachadas muy de centro comercial gringo, ¿no? Eran cosas que no nos entraban en la cabeza, hasta que tuvimos la oportunidad. Yo por trabajo tuve la oportunidad de viajar a Dubái para darnos un baño en el modo en que la gente usaba la ciudad, usaba el espacio público y veía la arquitectura. Entonces, pudimos entender que a final de cuentas, más allá de los discursos filosóficos que tanto nos gustan a los arquitectos, el proyecto debe satisfacer también, o sobre todo, las expectativas económicas y de rentabilidad del cliente, ¿no? En los grandes proyectos, sobre todo, los intereses del cliente y los del usuario final son divergentes, ¿no? Van en 2 direcciones completamente diferentes. Lo que quiere uno afecta negativamente al otro, y el rol del arquitecto mediar y llevarlos a un terreno común. Entonces, si nos detenemos a analizar estos 3 renders, vemos que, por ejemplo, en el Medio Oriente,
donde hay gente que tiene mucho dinero y hace mucho calor, la gente disfruta estar en el espacio, en el aire libre, ¿no? Pero no hay parques. Ellos van al aire libre en las plazas comerciales y es por un tema de exclusividad. Yo estoy pagando por estar aquí, te estoy pagando este servicio, entonces tú como developer, como dueño del espacio, tienes que hacer lo que sea posible para que yo tenga ganas de quedarme aquí. Este era un concepto de centro comercial más juvenil que permitía tener pantallas y patios. En el segundo vemos un outlet, un centro comercial al aire libre, y aquí destaca la heterogeneidad de los materiales, ¿no? Simplemente atrae a los clientes a las plazas comerciales porque le da un sentido de individualidad a cada negocio. Entonces, tú cuando vas a rentar un negocio ahí, más allá del cliente que ve materiales diferentes y que brillan y los atrae, cuando tú vas a rentar un espacio en este centro comercial, sabes que tu espacio no va a ser igual al negocio que tienes a un lado, ¿no? Y en el tercero tenemos un simple diseño de fachada que ayuda a proteger la privacidad, pero es un diseño que ayuda a atraer a las empresas que quieren rentar ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la lección? No es el eterno debate entre forma y función, sino que la arquitectura es un negocio también, ¿no? Y, y aquí, ¿quién entiende mejor que la arquitectura es un business que Bjarke Ingels, que es el fundador de Big, que yo quiero creer que todos lo conocen? Y él entiende que él desde sus primeros proyectos tenía el efecto wow, ¿no? Hacía esta arquitectura espectacular, pero en realidad lo hacía con materiales económicos y técnicas de construcción muy sencillas, satisfaciendo ambas partes, ¿no? El cliente y el usuario final. Al final de cuentas, el cliente gasta menos, pero el usuario vive bien. Entonces, después de 3 años, sí, casi 3 años en Abdul Mohsin Al Tayeb and Partners, sentí que era momento de cambiar, moverme a un estudio que me permitiera crecer, que me ofreciera mayores retos. Y desde el 2018 soy parte del equipo de Antonio Chiterio, Patricia Biel, que es un estudio de diseño y arquitectura de vanguardia en Italia. Somos entre los más grandes e importantes de Italia. Alrededor de 150 personas, entre arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores interiores, ingenieros. Desarrollamos proyectos en todo el mundo. Tenemos torres residenciales, hoteles de lujo, museos, instalaciones, hacemos concursos, hacemos diseño interior, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, esta es una torre residencial, este es el diseño interior de un yate, esta es una torre de oficinas ejecutivas, esto está en Taiwán, el astillero del yate está en el sur de Italia, esto está en Milán. Este es un hotel de la cadena Bulgari, son los mismos que hacen las joyas, en Dubái. Es un concurso en iglesia. Estos son los headquarters de la empresa Technogym, que es la empresa probablemente más importante en Europa para hacer productos de entrenamiento y de gimnasio. Entonces, llevo 3 años y medio. En abril voy a hacer 4 años en HPV, como lo llaman en italiano, y creo que en este tiempo me quedo con 2 lecciones importantes. La primera es que es la importancia de diseñar y de entender los detalles. Saber cómo funcionan las cosas y cómo están construidas lleva a una comprensión y a un control mucho más profundo del proyecto y deja muchas menos cosas a la interpretación, ¿no? A la hora de construirlo. Decides exactamente cómo se ven e incluso cómo van a funcionar las cosas, ¿no? Aquí vemos cómo se cierra, cómo se junta el cajón cuando se cierra. Aquí vemos los enchufes que están escondidos dentro del cajón, entonces yo nunca los veo, no me están ensuciando la vista. La dirección del grano de la madera es decidida. La posición de las costuras en la piel de esta cabecera
están decididas también. El borde que existe en el mobiliario es una cosa que está hecha a propósito porque estás en un barco, entonces las cosas tienden a caerse. Este tipo de cosas hacen que tengas un proyecto más completo al final. Y la segunda es que el diseño está en todo en realidad. Desde una cafetera, una silla, hasta el diseño de una ciudad, todo requiere un proceso mental. Es simplemente la cantidad de información que tienes que analizar e interpretar que va a ser diferente. Pero como ya vimos hace unas slides, hace unas páginas, lo importante es el método. Siempre hay una metodología y un proceso para diseñar. En este caso vemos la cafetera de Franco, se llama La Cónica, y aquí a la derecha de Aldo Rossi, uno de los diseñadores industriales y arquitectos más importantes de la historia italiana, ganador del Pritzker. Y aquí a la derecha la ciudad de Brasilia, diseñada por Oscar Niemeyer. Entonces, ya sea que estés diseñando, no sé, el closet para tu tía, la casa para el papá de tu mejor amigo, el proyecto de taller, es muy importante y es muy satisfactorio cuando al final ves un proyecto, un producto en el que pensaste en todo, ¿no? Lograste diseñar todo, es un diseño integral. Entonces, como ya hemos visto, yo he trabajado principalmente en estudios de arquitectura, ¿no? Cuando me gradué en Tampico, trabajé por un periodo en un estudio ahí local, después me vine a Milán y trabajé en Nata, en Venecia en realidad, y ahora trabajo en Antonio Chiterio y Patricia Biel. Solo he trabajado en estudios, en despachos de arquitectura. Entonces, para muchos, trabajar en un despacho, o sea, trabajar para alguien más, no es un concepto complejo, ¿no? Polémico, porque no es tan gratificante como diseñar y construir tus propios edificios. Todos queremos ser el próximo Bjarke Ingels, el próximo Norman Foster y síguele, cualquier arquitecto, ¿no? que se te antoje. Todos queremos ser el próximo. Pero trabajar en un estudio de arquitectura me ha permitido ser parte de proyectos en los cuales nunca hubiese tenido oportunidad de ver si me aventuraba a trabajar por mi cuenta. Esta fue mi elección y hasta ahora está pagando. O sea, he participado en proyectos de hoteles, torres de departamentos, centros comerciales, incluso diseño interior de yates. Me ha tocado diseñar desde baños hasta fachadas, desde bancas hasta manijas de puerta o la puerta del closet. Haces de todo y aprendes de todo. Pero estaría mintiendo si digo que va a ser mi nombre el que aparezca en las revistas o en los artículos de internet. O sea, incluso yo me siento halagado cuando me hacen este tipo de invitaciones, porque trabajando en un estudio de arquitectura no estás acostumbrado a ser el protagonista, ¿no? Trabajar en un estudio de arquitectura es estar detrás de cámaras, es hacer el trabajo pesado, dejar a un lado el ego del arquitecto y el afán de protagonismo, ¿no? Es trabajar en equipo. Trabajar en equipo, perdón. Trabajar en equipo también quiere decir que vas a aprender de tus colegas, porque si tú tienes 1 o 5 años de experiencia, dentro va a haber alguien que tenga 10 o 20 años de experiencia y tienes que aprender de ellos. Entonces, en ese sentido, sobre todo cuando empiezas a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, porque cada proyecto es diferente, se vale decir no sé. O sea, se vale que no sepas las cosas siempre y cuando decidas preguntar y aprenderlas. Entonces, esta diapositiva, esta página es muy importante, sobre todo para todos los chavos que están siguiendo, yo recuerdo que durante la carrera muchas veces le dábamos importancia y valor a los profesores en base a su trabajo fuera de la universidad, ¿no? En base a cuánto construían
o si diseñaban, o si no diseñaban para nada, si nunca habían construido un edificio. Pero la verdad es que, o sea, yo tengo la oportunidad de trabajar en el centro de Europa, una ciudad que vive, respira diseño todos los días, y yo les puedo decir que la arquitectura es polifacética. Hay un montón de opciones para desarrollarse como arquitecto. No sé si ustedes los conozcan, pero hitos de la arquitectura como Archigram nunca construyeron nada, era solo proyectos y ejercicios teóricos, ¿no? Lebbeus Woods fue un arquitecto de gran influencia para otros arquitectos con sus dibujos. Está James Turrell, que es arquitecto de Estados Unidos y colabora con los museos más importantes del mundo haciendo instalaciones de de iluminación, ¿no? Está Mir, que es una empresa que hace renderings que cuestan más que un coche, ¿no? Entonces, que no te dé miedo salirte del molde y encontrar tu propio nicho dentro de la arquitectura, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa, podría haber otras 50 palabras aquí dentro. Después les paso esta presentación y si quieren buscar a estas personas, se los aconsejo. Es importante, sí, investigar todo lo que puedes hacer como arquitecto. Eh, y una vez que te gradúas y cuando trabajas, incluso antes de que te gradúes, trata de aprender lo más que puedas. Una vez que te gradúes, siempre actualízate, ¿no? Es importante, porque las técnicas de diseño, de representación, administración de obra, construcción, etcétera, lo que quieras, cambian constantemente. Yo recuerdo hace unos años, si no sabías usar AutoCAD, no sabías hacer un render, no sabías hacer nada, no sabías hacer presupuestos. Hoy en día se habla de BIM, de Machine Learning, programación, impresión 3D, rendering en tiempo real. Entonces, subirse al tren de estas tecnologías, a final de cuentas, nos ayuda a mantenernos vigentes. En parte fue por eso que yo estudié un máster en BIM Management. Pero eso no quiere decir necesariamente seguir las tendencias, es más bien tener una actitud abierta hacia el aprendizaje, sea lo tradicional como lo nuevo. Cuando yo empecé a trabajar en el despacho donde estoy ahorita, empecé haciendo fachadas, eventualmente me cambiaron a un proyecto más pequeño donde tuve que participar en el diseño interior de dos yates. Fue muy complejo para mí, fue muy difícil para mí cambiar de mentalidad y tener que reinventarme incluso como diseñador de interiores. Entonces, no sé, haz un diplomado, un posgrado, de vez en cuando es un concurso de arquitectura, aprende un programa nuevo, siempre debes tener la actitud de aprender. Si ya trabajas o si están graduando, recuerda que cuando tú trabajas para alguien más, cuando un despacho te da trabajo, no te están haciendo un favor, ¿no? Tú estás poniendo a disposición tus conocimientos, tus habilidades, tu dedicación y tu tiempo, y no es caridad, es un intercambio de servicios entre profesionistas. Entonces, si tú crees que eres bueno en lo que haces, que no te dé miedo, que no te dé pena pedir un aumento. Y por otro lado, si estás triste, si tu trabajo te hace infeliz, busca algo mejor. Y si eres bueno, no tendrás ninguna dificultad en encontrar otro trabajo. La comunicación es una habilidad, comunicación verbal, no verbal. Entre esto entra la comunicación del lenguaje del cuerpo, la comunicación gráfica, ¿no? Como el resto de las llamadas soft skills, como el liderazgo, la empatía, necesitan ser afinadas. Entonces, la comunicación es clave. Sé claro, cultiva tu vocabulario, aprende a representar y expresar tus ideas. Y en ese sentido tienes que leer, ¿no? Si lees, te vas a dar cuenta que entre más leas, te das cuenta que menos sabes. Entonces, simplemente sigue leyendo. No necesariamente estos libros, pero seguramente el Neufert es un libro que deben tener en su biblioteca. Y no lean solo arquitectura.
Y por último, si tienes oportunidad, viaja, observa, dibuja, toma notas. Ahorita con el COVID es difícil. Viajen dentro de México. México tiene 1000 años de historia de la arquitectura. Entonces, sí, viajen. Eso es todo de mi presentación. Este ha sido el webinar Ser FADU. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.